Continuaremos con la segunda parte de la lección 1 de esta semana. En este caso, dedicando pues toda esta sesión al análisis de incertidumbre. En metrología se dice que el resultado de una medición es incompleto. Decíamos, el resultado de una medición es incompleto si no se incluye una evaluación de incertidumbre. En este ejemplo vamos a considerar la medición de una resistencia con un valor nominal de 100 ohmios utilizando un multímetro Fluke de la familia pues entre el 110, el modelo 110 y el modelo 112, ¿no? También en metrología hay otra regla de oro pues, y que no aparece escrita, y es que si se nos encomienda medir una magnitud, no es suficiente con tomar una sola lectura, ya que existe una variabilidad en los resultados de las lecturas. Entonces, para tomar en cuenta esta variabilidad, se recomienda pues, tomar varias lecturas, ¿ya? Y hay una discusión acerca de el número mínimo de lecturas que son suficientes, ¿no? Digamos que en la práctica ustedes van a encontrar muchos ejemplos en el que el número mínimo de lecturas es 10, basándose en el supuesto pues, de que un valor promedio y una desviación estándar pues, adquieren algún significado a partir de 10 lecturas, ¿no? También ustedes van a encontrar alguna discusión en la literatura metrológica en donde digamos, se llega pues a la conclusión de que al aumentar el número de lecturas, la incertidumbre asociada a esta variabilidad, que es la tipo A, disminuye. Sin embargo, hay un límite práctico acerca de cuántas lecturas son necesarias para reducir la incertidumbre tipo A. La incertidumbre no se reduce significativamente si pasamos de 10 lecturas a 20 lecturas. Por otra parte, Fluke tiene una nota de aplicación en la que se demuestra, obviamente, que el número mínimo de lecturas, esto con el propósito de implementar una economía de esfuerzo, el número mínimo de lecturas es 4. Pero al usar un número tan pequeño de lecturas, hay que, digamos, tomar en cuenta algunas correcciones, ¿no? ¿Ya? Principalmente basadas en la distribución T-Student. Puesto que esta presentación es de un nivel básico, entonces nos vamos a quedar con ejemplos basados en 10 lecturas, ¿ya? Lo cual parece un límite pues, razonable. Además, los ejemplos que vamos a presentar y que se van a completar en un laboratorio que ustedes realizarán en la primera semana de marzo, esos ejemplos, las lecturas, sobre todo de los multímetros de la familia que ya mencionamos, cuando las lecturas fueron tomadas, estos multímetros pues todavía se encontraban dentro del rango de validez de las viñetas de calibración. Esto para propósitos de trazabilidad, concepto que ya fue presentado en la sesión anterior. Bueno,
Aquí tenemos nuestro ejemplo. Como explicábamos previamente, hemos adoptado un número de 10 lecturas para, para que obtener un cálculo adecuado de valor promedio y también de poder observar la variabilidad entre lecturas, ¿verdad? Y de esta manera eh, cuantificar la incertidumbre tipo A. Bueno, en este caso vemos que las mediciones fueron realizadas hace casi 2 años con un 112. La viñeta de calibración se encontraba vigente en ese momento. La temperatura es adecuada, ya que los fabricantes establecen pues, que el instrumento va a comportarse de acuerdo a las especificaciones de exactitud en el rango de temperatura de 23 grados más o menos 5 grados. O sea que estamos pues un poco por debajo del límite superior. Y ahí tenemos los valores numéricos. Eh, a la derecha se muestra la estimación de la resistencia, es decir, que el resultado de la medición es el promedio de las 10 lecturas. Y para, eh, digamos, expresar este promedio, pues, y para evitar errores de redondeo, vamos a usar un dígito más que los que muestra la resolución de las lecturas. De esta manera obtenemos 98.75 ohmios como valor promedio. Bueno, las incertidumbres tipo A, que es uno de los dos tipos de incertidumbre que vamos a evaluar, se calculan a partir de lecturas de mediciones repetidas, ¿no? El origen de esta variabilidad es desconocido, ¿no? En el caso en que el instrumento se aplique en las condiciones adecuadas, es decir, tal como lo ha especificado el fabricante. Y ya mencionábamos en la lámina anterior, pues que hemos obtenido un promedio de 98.75 ohmios. Las incertidumbres tipo B se pueden calcular usando cualquier otra información, tal como certificados de calibración y especificación del fabricante. En la mayoría de casos en que se aplica un instrumento pues ya en el campo, es decir, tal como en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, nos vamos a limitar a usar las especificaciones del fabricante, puesto que la mayoría de instrumentos de propósito eh, no vienen, no incluyen un certificado de calibración. Eso se compra separadamente y puede que no sea tan económico un certificado de calibración. Con el propósito de cuantificar la incertidumbre tipo A, en esta lámina se muestra todo el procedimiento. Esto ha sido hecho en Excel, ¿no? Tenemos una columna que indica el número de la medición, la lectura que se obtiene en cada medición. Una vez que ya tenemos el valor promedio del paso anterior, eh, creamos una columna con la diferencia entre cada lectura y el valor promedio. Y en la siguiente columna elevamos al cuadrado esa diferencia. Eventualmente, en este punto calculamos la suma de estas diferencias al cuadrado, ¿ya? Y la desviación estándar es la raíz de esta suma entre 9, ¿no? Que es n-1. Dos cifras significativas deberían de ser suficientes para un resultado de incertidumbre, o sea que esto lo podríamos redondear a 0.053. Pero, digamos, el metrólogo en esta etapa pues puede redondear hacia arriba, digamos, como sea mejor para obtener un resultado más pesimista, ¿ya?
Es decir, que si redondeando mejora esto, pues mejor se dejan las 3. Y si redondeando se hace más pesimista, pues se deja el redondeo, que es, vean, 0.053. Y eso nos da una estimación de la dispersión probable de las lecturas individuales. Porque la desviación estándar obtenida a raíz de la observación de la variabilidad de las mediciones nos ayuda a cuantificar qué tanta dispersión hay en las lecturas. Si tomamos más lecturas, aumenta la confianza en la estimación del promedio. Entonces, para n lecturas, la incertidumbre estándar es la desviación estándar entre la raíz de n. Ven que en el paso anterior hemos obtenido la desviación estándar, que es lo que da directamente, pues, es la función que traen algunos programas como Excel, ¿no? Entonces nosotros añadimos este paso entre raíz de n. Y para nuestro ejemplo, la incertidumbre estándar asociada con el promedio es 0.017 ohmios. Si el promedio, pues, es el resultado de la medición, vean una incertidumbre estándar, aquí se ha exagerado, ¿no? Pero es este rango que aparece acá. Mientras que dos desviaciones estándar es este rango que se muestra acá. Obviamente, bueno, en primer lugar hay que aclarar que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esta es incertidumbre estándar y estas son desviaciones estándar. Pero si hiciéramos la conversión del concepto, ¿verdad? Cuando tomamos este rango, la probabilidad de que el valor verdadero de lo que estamos midiendo se encuentre en este rango aumenta. En este caso lo que estamos queriendo medir es resistencia. El otro tipo de incertidumbre, en este caso la tipo B, es necesaria para evaluar incertidumbres en casos en los que la estadística no es aplicable. Es decir, que esta incertidumbre no es la causante de la variabilidad en las mediciones, sino más bien se trata de errores que siempre afectan la lectura de la misma manera, ¿no? Esto corresponde a lo que en la metrología clásica se conoce como errores sistemáticos, ¿no? En contraposición a la incertidumbre tipo A, que correspondería a lo que en la metrología clásica se conocía como errores aleatorios. Para comparar incertidumbres tipo A y tipo B, usted necesita convertir el rango de la distribución rectangular, que digamos que la incertidumbre tipo B está representada por una distribución rectangular, en una desviación estándar. Hay que convertir el rango de la distribución rectangular en una desviación estándar, ya para poder estar hablando de lo mismo en ambos tipos de incertidumbre, ¿no? Y para hacer esto, se divide el rango. Este rango, digamos, se obtiene evaluando con la información de las especificaciones de exactitud del fabricante del instrumento, en donde el fabricante, pues, eh, expresa esta información como un rango. Entonces este rango se divide entre raíz de 3. La incertidumbre estándar, en este caso tipo B, sería la mitad del rango entre raíz de 3. Le vamos a llamar delta X a la mitad del rango. Entonces la incertidumbre estándar es delta X entre raíz de 3. Bueno, esto requiere, digamos, hacer por lo menos una incursión en la definición de la distribución rectangular. La distribución rectangular, pues como su nombre lo indica, o distribución rectangular o uniforme, tiene una probabilidad constante en un rango, ¿no? ¿Ya?
En este caso se muestra, digamos, una concepción gráfica eh, que es particular para la metrología. Vean, el centro del rango es el valor promedio obtenido eh, en la medición. Y 2 delta X es el rango especificado por el fabricante en los datos de exactitud del instrumento, ¿no? Entonces, la función de densidad de probabilidad de la distribución uniforme o rectangular es 1 entre b menos a. En nuestro caso, a es x menos delta x y b es x más delta x. Entonces, la función de densidad de probabilidad es 1 entre 2 delta x, ¿no? Aquí está. 1 entre 2 delta x. Además, la media, bueno, es ya el resultado de nuestra medición, que ya tenemos, pues, evaluando el número de lecturas. Este es el valor de la media o mediana, que en términos generales es A más B entre 2. Eso es algo que ya conocíamos nosotros. En cambio, el rango, pues, es la diferencia entre los valores extremos del rango, ¿no? B menos A o 2 delta X. ¿Ya? A 2 delta X nosotros le vamos a llamar D. Vean, este es el rango, ¿no? Y la desviación estándar es la raíz de D al cuadrado entre 12. Si le metemos números a esto es delta X, que es la mitad del rango, entre raíz de 3. Es lo que habíamos presentado acá, digamos, como ecuación para el cálculo de la incertidumbre estándar tipo B. Además, en esta gráfica se nos dice pues que en este rango que está pues una desviación estándar arriba y abajo del valor de la media, se encuentra el 58% eh, de, de todo el universo que está, digamos, adentro de esta función, ¿ya? Que es el 58% del área, ¿no? Ya sabemos que por definición, pues, el área bajo la curva de cualquier distribución es unitario, ¿no? En este caso, 1 entre 2 delta x por 2 delta x es 1, ¿no? Bueno, y esto lo vamos a, digamos, a incorporar pues en nuestras definiciones de uso rutinario. Digamos, si alguien va a trabajar midiendo pues, magnitudes eléctricas, pues no debe olvidarse nunca de esto. En nuestro ejemplo, las especificaciones del instrumento establecen, bueno, si vamos a medir 100 ohmios, aquí están las especificaciones de los instrumentos de la familia Fluke, 110, 111, 112. Nosotros estamos ocupando este, pero en la función de medición de resistencia, vean ohmios, eh, el rango más bajo es el que serviría para medir 100 ohmios, 600.0 ohmios, porque la pantalla trae 4 dígitos. La resolución es el valor menor que puede ser mostrado pues, en el dígito menos significativo, o bien es el valor que produce un cambio en este dígito. En este caso eso sería 0.1 ohmios. Cuando hay un incremento de 1 aquí, representa una décima de ohmio. Y la exactitud, ¿vean?, es más o menos el 0.9% de la lectura más este otro término es un número de cuentas, conteo, ¿verdad? Los conteos se refieren a que la pantalla de un multímetro digital es manejada por un contador. Y en este caso, vean si vemos los valores de plena escala,
para esta familia de instrumentos, el contador cuenta en estos rangos hasta 6000. Dos cuentas sería 2 veces el valor de la resolución. Entonces, la mitad del rango delta X es 0.9% de la lectura promedio que ya tenemos, más 2 veces la resolución. Este 2 viene de las dos cuentas que aparecen en estas especificaciones del instrumento. De manera que la incertidumbre estándar es delta X entre raíz de 3. Delta X es todo esto. Y eso nos da 0.629 ohmios, ¿no? Es decir, 629 miliohmios. Ahora hay que, revisar qué otras correcciones pueden ser incorporadas al resultado de esta medición, ¿no? Entonces, a menos que ustedes vayan a trabajar en un laboratorio de calibración, pues habría otra fuente de incertidumbre que sería el reporte, otra fuente de datos para la incertidumbre tipo B, que serían los datos de calibración, ¿no? Y estos vienen en el certificado de calibración del instrumento, ¿no? Pero en la mayoría de casos, si ustedes van a trabajar en una distribuidora eléctrica, pues, o en algún laboratorio de la universidad en cualquier otro sitio, menos en un laboratorio de calibración, la incertidumbre tipo B se va a cuantificar a partir de las especificaciones del fabricante. Vean, usualmente, en el caso que les tocará trabajar en un laboratorio, el fabricante en el certificado de calibración nos va a decir, bueno, en el rango de 100 ohmios yo apliqué este valor, 99.99061 ohmios, y la lectura fue esta, y la incertidumbre es esta. Y además, en el certificado, el fabricante me tiene que indicar el factor de cobertura, digamos. A veces no lo dice directamente, sino que solo habla del nivel de confianza, ¿no? Bueno, la incertidumbre estándar combinada es la suma geométrica de las incertidumbres individuales, ¿no? Es decir, la raíz de la suma de los cuadrados de las incertidumbres, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la incertidumbre estándar combinada, ya tenemos el valor de la incertidumbre tipo A, 17 miliohmios, en este caso al cuadrado, más la incertidumbre tipo B, 629 ohmios. Vean que los datos de exactitud del instrumento son más determinantes en la cuantificación de la incertidumbre estándar combinada. Prácticamente toda la incertidumbre viene de los datos de exactitud del instrumento, es decir, de la incertidumbre tipo B. Finalmente, multiplicamos el resultado anterior por el factor de cobertura, K igual a 2, y esto nos da un valor de incertidumbre estándar combinada de 1.26 ohmios. Siempre que se presenta este dato, este resultado, hay que indicar el factor de cobertura. Vean. En este caso tendríamos que haber redondeado la incertidumbre estándar combinada originaria a 0.73 ohmios, ¿ya? Y vean, aquí aparecen 3 factores de cobertura y las incertidumbres expandidas resultantes. Usualmente vamos a ocupar un factor K igual a 2.
que nos daría 1.26 ohmios. Y vean el resultado, digamos, interpretando qué significa. La probabilidad de que el valor verdadero se encuentre dentro del rango aumenta en la medida en que usamos un factor de cobertura mayor. Pero, por otra parte, en el reporte aparecería una incertidumbre más grande. Aquí hay una trampa, ¿no? Muchos vendedores, cuando eh, incluyen en las especificaciones de sus equipos este valor, es decir, de incertidumbre, el que corresponde a un factor de cobertura K igual a 1. Y no mencionan el factor de cobertura. Entonces da la impresión de que esto es mucho mejor que esto, ¿no? En realidad es al revés. Un fabricante que tiene confianza de lo que nos está ofreciendo nos va a indicar un factor de cobertura, pues no tan grande como K igual a 3, pero este sería razonablemente aceptable en términos de ingeniería, porque nos da una probabilidad de que el valor verdadero, una probabilidad del 95% de que el valor verdadero pues se encuentre dentro del rango indicado por el fabricante. Esto no es poca cosa, ¿no? Bueno, entonces aquí expresamos pues las diferentes fuentes de incertidumbre. Habíamos dicho que la tipo A viene de la variabilidad de las lecturas, ¿verdad? El valor son 17 miliohmios. La distribución de probabilidad es normal. Como ya es normal, el factor pues, de conversión es unitario y la incertidumbre estándar en ohmios es 17 miliohmios, ¿verdad? No, en este caso no vamos a utilizar información de calibración porque no tenemos el certificado y nos limitamos a las especificaciones. El valor el valor de la desviación estándar es 1.09 ohmios, ¿no? Pero como la distribución de las especificaciones es rectangular, aplicamos el factor de conversión 1 entre raíz de 3. Y eso nos lleva a 0.73 ohmios, ¿verdad? Pues ya habíamos mostrado que, pues, al hacer una suma geométrica de estos dos términos de incertidumbre, pues predomina la incertidumbre tipo B, que tiene su origen en las especificaciones del instrumento. De manera que la incertidumbre estándar es 0.73. Y si lo expresamos con un factor de cobertura K igual a 2, pues es 1.26. Vean, notaron un poco de duda cuando yo estaba mencionando esto, pero es que esto es tan intrincado, pues que cuando uno ya tiene un día de no ver lo que ha hecho, pues se puede olvidar lo que uno había escrito, ¿verdad? Ya. Finalmente, el resultado de la medición se escribe, digamos, como el valor promedio más o menos la incertidumbre, indicando el factor de cobertura para digamos, mostrar el nivel de confianza eh, que tiene en esta lectura el que hizo la medición, el metrólogo. También lo podemos expresar de manera porcentual, ¿ya? Puesto que esto está cerca de 100 ohmios, pues vean, la incertidumbre se parece a la incertidumbre y el porcentaje se parecen, ¿no? 1.27%, ¿no? Con K igual a 2. ¿Ya? Luego aquí repetimos algo que ya hemos mencionado, pero que hay que martillar con este concepto, ¿no? La probabilidad de que el valor verdadero se encuentre en el rango de 1.3 ohmios alrededor del resultado de la medición es del 95%. Excelente, ¿verdad?
A diferencia, digamos, de esta tabla, ¿verdad? Que a la hora de, a la hora de, digamos, de calibrar o de verificar el valor de la resistencia, se pudo haber comparado con una resistencia patrón o con la resistencia de un calibrador. Algo vamos a hablar en la siguiente clase acerca de esto, ¿no? Entonces, digamos, cuando se hace de esta manera, usualmente en un laboratorio de calibración, el metrólogo aplica un valor, es decir, o usa una resistencia patrón o programa el calibrador para que el calibrador le, digamos, haga que entre sus terminales aparezca una resistencia de un cierto valor. En este caso, pues el valor fue este. En cambio, el instrumento bajo prueba leyó este valor. La incertidumbre, digamos, viene de todo el cálculo que hemos mostrado, pero en este caso se incluye pues también los datos de calibración, ¿ya? La incertidumbre no es el error, es otra cosa, ¿no? Es la cuantificación de la duda acerca de, de este resultado, ¿no? Si no se dice nada, usualmente K es igual a 2, ¿ya? Entonces, en nuestro ejemplo, se desconoce el valor aplicado, ¿ya? Eso es importante decirlo, ¿no? Si tuviéramos un calibrador, podríamos escribir aquí el valor que el calibrador aplicó, o si tuviéramos una resistencia patrón, podríamos escribir aquí el valor de la resistencia patrón. Pero en nuestro caso no ha sido así. Y por eso el procedimiento que hemos presentado es el procedimiento práctico generalmente aceptado. Una variante de este tema es la diferencia que hay entre mediciones directas y mediciones indirectas. En el ejemplo anterior, eh, medimos directamente la resistencia porque el instrumento tiene la función de medición de resistencia. Pero tenemos ejemplos de mediciones indirectas. Por ejemplo, la potencia aparente, por medio de mediciones de tensión AC y corriente AC. Es decir, si supiéramos que la carga es resistiva, la potencia que estaríamos midiendo es potencia activa, pero si no lo sabemos es potencia aparente. También para medir beta, ¿no? Beta, la ganancia de corriente en un transistor, la podríamos calcular, es decir, la podríamos medir indirectamente midiendo corriente de colector y corriente de base. En estos casos, la incertidumbre de la medición indirecta se obtiene por medio de la ley de expansión de incertidumbres. Primero hablemos de las mediciones indirectas, ¿no? Entonces ya hemos puesto un ejemplo, ¿no? O dos ejemplos de mediciones indirectas. También aplicando la ley de Ohm, pues se puede medir cualquiera de las tres magnitudes relacionadas en la ley de Ohm. Digamos, midiendo dos. Directamente se obtendría indirectamente la tercera magnitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pues Y es la función que queremos medir, ¿no? Cuya magnitud queremos medir, por medio de la función que hay de n magnitudes que pueden ser medidas, ¿no? El estimado del valor y de la salida se puede encontrar, digamos, mediante la función que relaciona eh, las magnitudes x1, x2, xn, pero que en este caso x1, x2, xn son los estimados de las magnitudes de entrada, ¿no? Es decir, obtenidos mediante medición, ¿no? La ley de propagación de incertidumbres pues nos dice que la incertidumbre en una medición indirecta es la raíz
de la suma de la derivada de la función respecto a una variable multiplicado por la incertidumbre respecto a esa variable, ¿no? Y esto elevado al cuadrado, ¿eh? Y la suma pues, de estos términos, ¿no? Esto aparece como muy oscuro, pero digamos en la mayoría de casos que nosotros aplicamos en ingeniería eléctrica o electrónica, la aplicación es bastante simple, ¿no? Veamos como ejemplo la evaluación de incertidumbre de la medición de potencia aparente. Esto lo hicimos en la escuela hace un par de años y con esta pinza medimos la corriente. Ahí se logra leer con algo de imaginación que son más o menos 24 amperios en ese momento. Y la tensión se lee con otro instrumento. ¿Ya? Digamos que para los propósitos prácticos se les recomendó a los estudiantes que tomaran 10 fotografías, digamos, de manera que cada fotografía iba a captar pues, la lectura al mismo tiempo de cada instrumento, ¿no? Aquí tenemos las especificaciones de la pinza. Esta pinza también mide tensión, ¿no? Pero en nuestro caso nos interesa solo para medir corriente, ¿ya? Y veamos, aquí están las especificaciones de exactitud. 2% de la lectura, más o menos 5 cuentas. En este rango de frecuencia nosotros estamos midiendo a 60 Hz, ¿ya? Y el voltímetro, que es un flux 115, en el rango de 600 voltios, vean, la resolución es 0.1 voltios, porque la pantalla cuenta hasta 6000. Y la exactitud en el rango bajo de frecuencia es del 1% de la lectura más 3 cuentas, ¿no? Entonces, para la tensión AC, estas son las 10 lecturas. Aquí lo que aparece es el desglose de un método a mano en que pues, esto tiene sen- sentido cuando se toma a mano, ¿no? Que uno prácticamente solo tomaría esto, ¿verdad? Ya. Pero para aplicarlo con Excel, pues no hacía falta este método. Entonces aquí calculamos el valor promedio, 120.08 voltios. Y aquí está en esta columna las diferencias entre la lectura y el valor promedio. Y en esta otra columna la diferencia al cuadrado. Aquí tenemos la suma. Y aquí tendríamos la incertidumbre tipo A. Y estamos. Por otra parte, aquí están los datos del instrumento, flux 115. La exactitud dice que pues, el 1% de la lectura y 3 cuentas. Aquí está el rango, lo vamos a multiplicar por las cuentas y el 1% lo multiplicamos por el resultado de la lectura y eso nos permite obtener la incertidumbre tipo B, pues dividiendo pues, eso entre raíz de 3 para que queden, para que hablemos de lo mismo con las dos expresiones de incertidumbre. Aquí tenemos la incertidumbre combinada, que sería la raíz geométrica de estas dos incertidumbres. Aquí se muestra, digamos, con K igual a 2. Esto todavía no es necesario porque vamos a ocupar este resultado para calcular eh, la incertidumbre de una medición indirecta. Aquí tenemos la corriente. Si aplicamos pues todos los mismos conceptos, el valor promedio es 11.45 amperios. La incertidumbre tipo A, es decir, aquí tenemos las lecturas, las desviaciones respecto al valor promedio y las desviaciones al cuadrado, esta es la suma y esta es la suma, la raíz de la suma entre raíz de 90 en este caso.
Y aquí están los datos de exactitud de la pinza, ¿ya? Y con eso tenemos esta incertidumbre tipo B. Y la incertidumbre combinada domina esto, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Es prácticamente este valor. Ocuparíamos esta incertidumbre con un factor de cobertura igual a 2, todavía no nos sirve, ¿ya? Entonces, en esta tabla resumimos los resultados. Vean, para la tensión tenemos este valor, este estimado de la magnitud y la incertidumbre estándar con K igual a 1. 8, 6, 7, veamos si es cierto. Sí, aquí está, ¿verdad? Ya recortamos, ya redondeamos. Y para la corriente, el estimado de la medición es 11.45 amperios. Aquí está. Y la incertidumbre combinada es 0.42. Aquí está, ¿verdad? Entonces, aplicando la definición, que en este caso es la ley de propagación de incertidumbres, vean que es muy fácil esto, ¿verdad? Aquí está la ecuación de nuevo, ¿verdad? Le vamos a llamar B a este resultado y a este. Esta es la incertidumbre de la lectura de tensión, de la medición de tensión, y esta es la incertidumbre de la medición de corriente. Entonces, la ley de propagación de incertidumbre dice que la UY, la incertidumbre de la medición indirecta, sería la raíz de la suma de la derivada de la potencia respecto a la tensión por la incertidumbre de tensión. La derivada de la potencia respecto a la tensión es I por la incertidumbre de tensión al cuadrado. Y la derivada de la potencia respecto a la corriente es B por la incertidumbre de la corriente al cuadrado. Y esto nos da un valor de 51. Aquí están todos estos dígitos, 52, digamos, volt amperios. Ojo, ¿verdad? Las unidades de potencia aparente son volt amperios. ¿Ya? Aquí está. Y el resultado de la medición, vean, es B por I. 1375 volt amperios. ¿Verdad? Ahora la incertidumbre, si la vamos a expresar con un factor de cobertura igual a 2, K igual a 2, pues se duplica. 103.04 ya sería, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos acá. Vean, este es el resultado final. La potencia aparente son, aquí recuperamos los dígitos ya viendo de cerca los números. Esto está, bueno, no aparece aquí la hoja de Excel donde está, pero tenemos esto, ¿verdad? 1374.92 voltios por amperios, más o menos 103.04 voltamperios, ¿verdad? Con K igual a 2, ojo, ¿verdad? O, vean, esto se puede expresar porcentualmente respecto a este 100%, ¿verdad? El 7.49% es bastante, ¿verdad? Esta sería una medición indicativa, ¿verdad? Es un rango bastante grande en el cual puede quedar el verdadero valor de potencia, ¿verdad? Bueno, con este ejemplo, pues termina esta clase. Aquí tenemos las referencias. En primer lugar, las notas de clase. Hemos revisado, digamos, algunos conceptos, los más oscuros, pues apareció ahí en la distribución rectangular, pero también las definiciones de esa misma definición están en este enlace del NIST. NIST es el laboratorio, eh, o más bien es el ente nacional de metrología de los Estados Unidos. Es el Instituto Nacional de Patrones y Tecnología. Y ellos han publicado allí, pues, ese libro de cocina en donde aparecen todas las definiciones que utilizan en metrología.
También de la clase anterior pues viene este documento del NPL y las especificaciones de los instrumentos Fluke, ¿verdad? Aquí falta el 115, pero ya se iba a hacer ilegible esto, ¿no? Bueno, los invitamos a que lean este material. Es posible que a algunos les toque trabajar en el tema de las mediciones, uno nunca sabe, así que lo mejor es prepararse, ¿verdad? Muy bien, hasta la próxima semana.